Quisiera saber si por favor me escuchan, si me pueden escuchar. Buenos días, ingeniero. Sí, se le escucha. Buenos días. Muy bien, vamos a iniciar con nuestra clase. Yo les ponía aquí un mensajito si podían ver la plataforma. Les colgué ahí los materiales para estudio. Por supuesto, para su examen parcial ustedes tienen que trabajar con sus notas de clase, obviamente, ¿verdad? Porque no pueden confiarse de todo lo que a veces sale en una pantalla. Nosotros a veces hablamos y hablamos. No todo está en la diapositiva, pero ustedes tienen sus notas de clase, de cuaderno. Y además ahí les colgué un material. No sé si alguien lo pudo revisar. Por lo menos vieron que está disponible. Sí, ingeniero. ¿Alguien ya lo revisó? Sí, Inge. Muy bien. Hay un formulario que les adjunté. Yo quisiera que lo tuvieran por ahí a la mano, ¿verdad? El formulario donde están las soluciones para interpretar nuestro análisis de suelo. De todos modos, ustedes lo tienen ahí para repasar lo que vamos a hacer el día de hoy. Ahí les puse, entonces, les puse las diapositivas prácticamente con las que hemos estado trabajando, ¿verdad? ¿Se recuerdan que esta etapa fue puramente una etapa bastante de conceptos? Porque es necesario tener los conceptos. Luego ya vamos a pasar a otra etapa, que es una etapa más de trabajo. Les voy a pedir también desde ya que la próxima semana, los días que toque clase, ustedes por favor van a seguir las instrucciones que les voy a dejar en la plataforma. Es decir, el día lunes van a tener un trabajo especial y van a dedicar ese tiempo del periodo, no voy a dar clase, pero van a dedicar ese tiempo del periodo a trabajar en las instrucciones que les voy a dejar, ¿verdad? Igual el día miércoles de la próxima semana. Es decir, me toca un poco estar en la montaña con los jóvenes compañeros de ustedes, me toca estar fuera y no tengo seguridad de tener señal en los lugares donde voy a andar, ¿verdad? Entonces, el día lunes y el día miércoles de la próxima semana, por favor, siguen las instrucciones de la plataforma. Ahí van a tener claras las instrucciones y, por supuesto, voy a poner las instrucciones, pienso, el día de hoy más tarde. Por WhatsApp me pueden escribir y yo les voy a contestar por cualquier duda. Entonces, insisto, el próximo día lunes y el próximo día miércoles, a través de la plataforma van a recibir las instrucciones a la hora de clase para que puedan hacer la tarea que les voy a dejar a través de la plataforma. Muy bien, entonces, estábamos hablando de evaluar la fertilidad del suelo. Estábamos hablando de la comparación de un análisis de suelo y un análisis de planta. ¿Se recuerdan? Estuvimos hablando respecto a que el análisis de suelo incluye revisar características asociadas a la fertilidad, características físicas, químicas del suelo, como pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y otros más, ¿verdad? Que puede ser de nuestro interés. Por ejemplo, la salinidad, o sea, el sodio, la RAS, el carbonato de calcio u otras dimensionales que a nosotros nos sean de interés para nuestro trabajo. Entonces, un análisis de suelo puede traer características ya fijas de cajón como el pH, materia orgánica, contenido de nitrógeno, saturación de bases, conductividad eléctrica. Es decir, puede traer varias características que nos van a ayudar para hacer una mejor interpretación de un suelo, porque a veces no basta solo con ver que hay un nutriente. Si tengo la salinidad hasta las nubes, eso no va a dejar que la planta pueda alimentarse. Más bien puede provocar problemas de deshidratar al cultivo. Entonces, el análisis de suelo dijimos que tiene características de la fertilidad asociadas a la fertilidad. Y además, el análisis de suelo nos brinda
la fracción soluble, la fracción intercambiable, o sea, los minerales disponibles para que la planta pueda alimentarse. ¿Qué mide el análisis de una planta? Dijimos que el análisis de la planta evalúa directamente cómo está la planta en su organismo, qué nutrientes realmente sí está absorbiendo y cuáles no. Entonces es muy útil el análisis de planta porque nos dice el estado nutrimental real de esta planta. De repente en el suelo hay elementos, pero no los puede absorber la planta. Bueno, entonces el análisis de planta nos da la realidad de lo que la planta sí puede consumir. Muy bien, ¿cómo dijimos que se llama este aparato que sirve para leer la solución química que usamos en el laboratorio con suelo? Nos lee entonces la cantidad de elementos que tiene el suelo, macronutrientes y micronutrientes. ¿Cómo dijimos que se llama este aparato? ¿Quién recuerda? Espectrómetro de absorción. ¿Perdón? Espectrómetro de absorción. El espectrofotómetro de absorción atómica. Entonces, me voy a ver si puedo reducir un poquito esta cosa. Para poder observar mejor. Estos aparatos son los aparatos comunes que utilizamos para los análisis de suelo, para ver cuál es la disponibilidad de nutrientes, ¿verdad? Entonces, tenemos diversos aparatos. O sea, siempre se ha hecho de diversas maneras. Existen entonces desde soluciones o desde titulación, como se hacía antiguamente en el laboratorio, titular, ¿verdad? Es decir, inactivando elementos ácidos con básicos y luego ponerle un indicador de color. Al cambiar el color ya estaba neutralizado prácticamente un elemento, una base a través de un ácido. Nos da un cambio de color y ya teníamos el resultado de la cantidad de algún elemento presente en la solución. Entonces, el espectrofotómetro hay de varios tipos. Yo menciono aquí dos. Entonces, tenemos el espectrofotómetro de absorción atómica. Espectrofotómetro porque trabaja con espectrometría. O sea que lo que hace es que mide la longitud de onda, resultado de atravesar una muestra de la solución de suelo y químicos a través de la luz. Ve la espectrometría, o sea, la sombra que proyecta. Entonces, eso tiene que ver con la cantidad de radiaciones absorbidas, tiene que ver con la longitud de ondas que pasan a través de una solución de agua o de solución química y suelo. Eso lo lee, ve la sombra de espectrofotometría, ve las longitudes de onda, entonces resultante, lo mide. Eso es lo que hacen esos aparatos, porque cada elemento químico tiene una característica longitud de onda de radiación proyectada al ser atravesado por un rayo de energía, especialmente energía lumínica de un solo color. Entonces, bueno, solo es como referencia, un espectrofotómetro de absorción atómica, metemos ahí la solución del químico que usamos, Melich 1, Melich 2, Melich 3, Bray, Olsen, la solución que utilice el laboratorio, y este aparato nos va a leer entonces las partes por millón o determinado nivel de concentración que tenga esa solución hecha de suelo con una
solución química. Y tenemos por el otro lado el espectrofotómetro de plasma. Como le digo, hay un montón de tipos de espectrofotómetros, pero esos son los más comunes. El espectrofotómetro de plasma, yo les decía, normalmente los agrupan como equipos IPC, pero estos aparatos lo que tienen, este espectrofotómetro de plasma, es que es más sensible. Puede leer desde partes por millón hasta partes por billón y otras concentraciones mucho más pequeñas. De ahí que si la muestra va contaminada, este aparato va a dar el resultado, por muy pequeño que sea. Ese nivel de ese elemento químico lo va a leer. Por eso el peligro de hacer un mal análisis. Bueno, dijimos que para evaluar la fertilidad de un suelo tenemos diferentes métodos. No es solo el análisis de suelo. Dijimos que podemos evaluar la fertilidad de un suelo viendo los síntomas de diagnóstico visual. Yo veo que se están cayendo los frutitos de aguacate pequeños o los mangos pequeños, pues yo ya me imagino qué puede ser. Debilidad en las paredes celulares, falta de boro, falta de calcio, por ejemplo. Un amarillamiento general en hojas adultas, un nitrógeno, por ejemplo. Un color violeta, fósforo. Eso no lo vamos a analizar en este momento hasta segundo parcial. Pero el diagnóstico visual es una forma, ver síntomas. Ahí nos quedamos en este momento. Entonces, otro método dijimos que es el análisis de suelo. Podemos analizar también a la planta, partes de la planta, hojas, determinados tejidos como los peciolos de la hoja, pedúnculos, también la savia. Diga. Se analiza la savia, ¿cómo es que se analiza? Normalmente extraemos una muestra de peciolos, lo licuamos, sacamos el jugo y ese jugo es el que se analiza. En el campo nosotros lo hacíamos por aparatos portables que se llaman ionómetros. Yo les voy a presentar algo por ahí más adelante en el curso. Ahí tengo documentado el análisis de savia, que eso no está en los programas, pero es bueno compartirlo porque nosotros vamos a veces a los invernaderos grandes. Eso es algo que usamos fácil, ¿verdad? Nos permite tener un diagnóstico rápido. Muy bien. Entonces, el análisis de savia en el campo era también picar con la navaja la muestra de peciolos o de tallos, machacarlo y sacarle un par de gotas a la pura savia, y eso es lo que poníamos en el aparato, en el lector de un aparatito, bueno, un ionómetro. Hay varios tipos de aparatitos. Y a nivel de laboratorio, pues solo que los espectrofotómetros que tienen otro nivel de alcance, ¿verdad? También para determinar la fertilidad del suelo, decíamos que de forma visual, en muchos casos vemos algunas plantas que crecen, incluso hasta las malezas que crecen, nos dan idea de la fertilidad de un suelo. Bueno, también se hacen ensayos biológicos en invernaderos con plantas superiores. ¿Cuáles son las plantas que más usamos en los laboratorios, en los invernaderos? El invernadero es una construcción donde tenemos cultivos, ¿verdad? Como el invernadero de tomate o el invernadero de chile. Entonces, se hacen ensayos biológicos con plantas superiores. ¿Cuáles son las plantas más utilizadas para hacer ensayos para ver la fertilidad del suelo? Está el sorgo o maicillo y está el trigo. Por su crecimiento, porque es fácil ver problemas, porque es adaptable, o sea, fácil de trabajar, se usa sorgo y en segundo lugar se usa trigo. Sorgo o maicillo, ¿verdad? Y también trigo.
Pero también les mencionaba que a nivel de experimentos en el laboratorio también ponen a reaccionar hongos y bacterias con sustratos, con soluciones de suelo, y a veces con colorantes se notan cambios químicos. Bueno, que van a inducir un cambio en color, van a inducir a un nivel de fertilidad o a la presencia de determinado tipo de elemento. Y es que típicamente para detectar el elemento fósforo en los análisis de suelo, en muchos casos ese análisis era diferente porque de una solución de suelo le aplicaban un colorante y simplemente con la tonalidad del colorante salía el nivel o la concentración de fósforo. Bueno, pero en el caso de hongos y bacterias son metodologías en laboratorio. Se pone entonces a reaccionar los hongos o las bacterias con una solución de suelo o con un sustrato determinado para ver la reacción y luego buscar alguna metodología para medir, ¿verdad? Para medir los cambios o ver el cambio en alguna coloración. Para eso se utilizan colorantes a nivel de laboratorio. ¿Para qué? Vamos a medir ¿para qué vamos a evaluar la fertilidad de un suelo? ¿Qué objetivos perseguimos? Primero, ver qué hay en el suelo. ¿Qué hay en el suelo? 2, ver qué necesidades hay para determinado cultivo y recomendar fertilización. 3, el análisis de suelo a través de ver las características físicas y químicas asociadas, como el pH, por ejemplo, la conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico. Al hacer la evaluación, eso me va a permitir ver la posibilidad de que haya una buena respuesta a aplicar fertilizantes. O de repente, esta evaluación me va a dar las luces para recomendar enmiendas. ¿Qué enmiendas? Aplicar calcio, magnesio o aplicar sulfato. Calcio, magnesio, se recuerdan, son bases, nos van a ayudar a elevar el pH. Son elementos básicos, son las bases. Sulfato de calcio para bajar el pH, ¿verdad? También evaluamos la fertilidad de los suelos porque a nivel técnico nosotros nos preocupamos por un buen uso de fertilizantes, reducir la contaminación hacia el ambiente. Esos son los objetivos, ¿verdad? Puede haber más. ¿Cuáles son los pasos para evaluar la fertilidad del suelo? Los pasos para evaluar la fertilidad del suelo. Primero, una solución extractora. Esto yo se los puse en sus copias, en sus diapositivas. Ahí tienen sus soluciones extractoras comunes. Aunque obviamente son referencias. Nosotros aquí lo ampliamos un poquito más, ¿verdad? Aquí tenemos la solución de Melich 1 o Carolina del Norte, que es esta, ¿verdad? Entonces, esta solución es de uso común en la ENCA y también en la Universidad de San Carlos en la Facultad de Agronomía. Realmente son varios laboratorios que lo usan acá. También ustedes, bueno, algunos que están conmigo en laboratorio pudieron ver el manual del ICTA. También en el ICTA se utiliza. Pero también, además de la solución de Melich 1 Carolina del Norte, también usan
otras soluciones, porque a veces quieren asegurarse de ciertos resultados. Estas soluciones me miden macro y micronutrientes, ¿verdad? Macro y micronutrientes. Pero normalmente no se usa solo una solución. Por ejemplo, usan Carolina del Norte. Esa puede determinar todos los nutrientes. Pero, por ejemplo, se usa también una solución que es muy funcional, que es muy validada a todo nivel en todos los países, que es la solución de acetato de amonio. Ahí ustedes van a ver en sus tablas calcio, magnesio, potasio, ¿verdad? Especialmente. Ingeniero, una duda. Diga. Esas soluciones, las soluciones de estructura sirven para ver los nutrientes que hay en el suelo. Correcto. Miren, usted hace una solución, una disolución. Usa una parte de suelo y 5 partes de la solución de Melich. Dígame, ¿qué sustancia lleva la solución de Melich? ¿Me puede decir qué sustancias químicas lleva la solución de Melich? ¿Me puede decir? Ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Sulfúrico y ácido clorhídrico, correcto. Esa es la solución. Y ahí tienen su normalidad, ¿verdad? Recuerdan que ustedes, para cualquier sustancia, se recuerdan ustedes que para cualquier sustancia ustedes tienen que sacar los pesos equivalentes. ¿Cuántos pesos equivalentes hay aquí? Hay 2, ¿verdad? Porque la valencia es 2 de este compuesto. Y el peso equivalente gramo, ¿se recuerdan ustedes? Es igual a la masa de la molécula partido la valencia, que en este caso es 2. El número de hidróneos, ¿verdad? En ionización, pues estaba yo un poco preocupado porque me comentaba un compañero de ustedes. ¿Quién era el que me comentaba, por favor, si está por ahí, el último día de clases respecto a la ionización? ¿Quién era, por favor? Su apellido. Que después de clase me estaba hablando sobre la química y sobre estos elementos. Solo para su apellido. Figueroa. Sí, solo era para ampliar algunos elementos y mi preocupación, ¿verdad? Porque se recuerdan la ionización y todos esos aspectos que son parte del curso de química, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo yo les invito a revisar las formas iónicas para saber cómo se divide un fertilizante. Aquí se las puse en las presentaciones. No metí algo que yo mencioné que era todas las formas del boro, pero aquí las tengo, pero es mucha información. El H3BO3 y el BOH3. Y como el ácido bórico, se recuerdan que en química vieron que tiene diferentes ciclos en la ionización. La cuestión es que H3BO3 lo absorbe la planta, H2BO3 y HBO3 con diferente carga eléctrica. Pero los invito a que se recuerden, a que estudien acá las formas iónicas, ahí se las puse en un cuadro. Las formas iónicas, que se recuerden que hay metales y que también hay no metales. Los metales actúan con carga positiva, los no metales con carga negativa. Los no metales en moléculas poliatómicas, ahí van las diapositivas, ahí va la explicación. Y que se une, ¿cuál se une y por qué? Los no metales van con enlaces covalentes y la parte, entonces, metal, cuando se une el catión positivo a la parte negativa, ahí reacciona por diferencia grande de electronegatividad, un enlace iónico. Bueno,
Después entra en contacto el agua y el agua, por su naturaleza polar, entonces divide la sal. Bueno, la cuestión es que agarra ya dos componentes, una parte positiva y una parte negativa. Entonces, y también el estudio de las valencias, porque los elementos tienen diferentes valencias. Es de analizar, pero al final una sal tiene que estar equilibrada en su carga. Lo mismo que tiene el lado. Aquí tenemos pues un ácido, ¿verdad? Pero la misma valencia que hay de este lado, se recuerdan la valencia total del hidrógeno, aquí es 2 por 1, son 2. Y de este lado la valencia del sulfato es menos 2. La valencia de un lado es igual a la otra porque la sal tiene carga 0 porque están inactivados, ¿verdad? Las cargas positivas y las cargas negativas. Lo que pasa es que a veces uno trabaja como automático, ¿verdad? Para dividir entonces las moléculas, pero les invito a que, aunque eso no lo vamos a evaluar tanto, aquí es más de laboratorio, pero ahí tenemos más tiempo en laboratorio como para ampliar más o hablar más despacio, ahí vamos a tener también el tiempo. Bueno, entonces las soluciones extractoras, les comentaba que el laboratorio puede usar más de una, ¿verdad? Carolina del Norte con acetato de amonio es una combinación que usan varios laboratorios como ENCA, como la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Y esta es válida la solución de acetato de amonio porque da lecturas en cualquier tipo de suelo, ácido, básico, y es aprobado por todos. Entonces, lo usan ya como de cajón, la solución de acetato de amonio, porque da resultados siempre valederos. Ahora, si utilizamos otra solución para determinar, por ejemplo, el fósforo y micronutrientes, tenemos que hacer las calibraciones del caso. Es decir, tenemos que ver qué solución se adapta mejor, porque las soluciones lo que hacen a la muestra de suelo es igual a lo que hace una planta. La planta con sus raíces extrae el nutriente. Entonces, una solución que esté debidamente calibrada, realmente lo que se trata de hacer es que iguala a la planta. La planta extrae fósforo y en base a eso va a dar un rendimiento. Entonces la solución de Bray, para que yo la esté utilizando, esa solución de Bray, en una muestra de suelo tiene que igualar a lo que la planta hace. Extrae el nutriente, ¿verdad? De la misma manera o en la misma proporción que la planta. Es decir, la mejor solución va a ser la que iguale en mejor medida a la absorción o a la extracción que hace una planta. Es decir, por eso hay que jugar en los laboratorios, juegan con el pH del suelo, ácido, básico, y escogen entonces la mejor solución. ¿Por qué utilizan Carolina del Norte? ¿Por qué utilizan acetato de amonio en algunos laboratorios? Porque es la que mejor trabaja, la que mejor iguala a lo que hace la raíz del cultivo. Puede ser que yo esté utilizando Olsen, que es para suelos más alcalinos y que no me va a trabajar bien en los suelos de Escuintla, suelos ligeramente ácidos. Entonces, por eso se usa la solución de Carolina del Norte en esos casos. Bueno, volviendo. Pasos para evaluar la fertilidad del suelo. La solución extractora es lo primero que hacen los laboratorios. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el laboratorio. 2, calibración de la solución extractora, eso lo hace el laboratorio. Entonces, escogen la solución que se comporta de manera similar a como lo hace la planta.
que extrae los nutrientes de una muestra de suelo como lo hace la planta en el suelo. Eso lo hace el laboratorio, la calibración. Escoger la mejor solución, la que mejor se adapta al tipo de suelo, por acidez, por alcalinidad, por texturas, etc. Bueno, de ahí nos da el resultado del análisis de suelo. Entonces nos dio el resultado del análisis de suelo y nos toca entonces interpretar. ¿A qué me refiero con interpretar? Me refiero a que veamos aquellas características asociadas, el pH. Yo espero que esté ligeramente ácido, porque es el pH adecuado para la gran mayoría de cultivos, o cercano al neutro. Estos ya son criterios que ustedes ya han recibido en sus clases de edafología, especialmente, que se han trabajado. La interpretación de suelos, conductividad eléctrica, que sea menor que 2, porque conductividad eléctrica significa sales. Ahí se los puse en las diapositivas. Son sales, ¿verdad? ¿Qué sales? Diga. Yo tengo una duda, no entendí bien la calibración de solución extractora. Diga. No sé si me lo podía volver a explicar, por favor. Sí, la calibración a lo que se refiere es que si ¿usted dónde vive? Yo en Jalapa. El pH de Jalapa no sabe cuánto es del suelo, ¿es alcalino o es ácido? ¿Tiene usted idea? Ay, pues honestamente no tengo idea. Considerando los cultivos que hay, que es, no sé, por ejemplo, el de la manzana, ¿cuál es el pH de la manzana? O de aguacate. Eso es una característica del suelo, el pH, ¿verdad? ¿Es ácido o es básico? Entonces, obviamente, va a haber una solución que funcione mejor en suelo ácido y va a haber otra solución que funcione mejor para suelo básico. Entonces, la solución, por ejemplo, de Melich 1 o Carolina del Norte va a funcionar mejor en suelo ácido. Ya está así predeterminada, ¿verdad? Está adecuada para suelos ácidos y ahí va a igualar lo que hace la planta. Es decir, se va a comportar de manera similar a la extracción que hace la planta. Tal como la planta extrae nitrógeno, fósforo, potasio y elementos diversos, la solución entonces se comporta de manera similar, igual a casi a lo que hace la planta. Esa va a ser la mejor solución extractora. ¿Qué pasa si su suelo es ácido y usa, por ejemplo, la solución de Olsen? Químicamente no va a funcionar, no va a trabajar igual a como lo hace la planta. Yo diría especialmente funcionan por el pH de los lugares, de los suelos. En primer lugar, recuérdense, ese es trabajo del laboratorio. En algunos casos, en Guatemala tenemos diversidad de laboratorios. Ahorita empezamos con el tema de fertilidad. Después lo vamos a ampliar. Pero inclusive hay algunos parámetros de textura, de texturas pesadas del suelo, donde también me indica o el laboratorio utiliza determinada solución, pero ese es trabajo de ellos, ¿verdad? Por las características físico-químicas del suelo. Y solo para terminar de ampliar, vamos a ver. Realmente se utiliza una gráfica para decir en el laboratorio, ese es trabajo de laboratorio, pero se los amplío. Se utiliza una gráfica, es decir, se hace como un experimento y en el experimento realmente se trata de analizar, hay un montón de macetas, repeticiones y plantas y en primer lugar
analizan el contenido de nutrientes de los suelos. Bueno, y estandarizan, ¿verdad? Entonces, a todas las macetas les manipulan la cantidad de nutrientes que tiene y luego ponen a trabajar en la solución extractora, a ver cuánto manifiesta, cuánto extrae de cada muestra de suelo la solución extractora. Pero recuérdense, se sabía cuánto de nutriente tenía cada maceta. Entonces, sabiendo la cantidad de nutriente, por ejemplo, en este caso fósforo, una maceta tiene, por ejemplo, 10 partes por millón de fósforo. Y en esa maceta, al medir el crecimiento del sorgo y pesar su biomasa, el sorgo obtiene un cierto rendimiento. En otra maceta tienen 20 partes por millón de fósforo y resulta que vamos a medir el rendimiento en esa maceta. Lo hacen típicamente a los 3 meses, ¿verdad? Y cultivo de sorgo, aunque no haya crecido, lo cortan completo y se pesa, se seca, se pesa y se ve la materia seca. Bueno, la cuestión es que en esas macetas manipulan la cantidad de nutrientes. Con esa cantidad de nutrientes ven el rendimiento de las plantas, o sea, son un montón de macetas. Y además, a esa muestra misma de suelo que usa la planta, le aplican las diferentes soluciones. Entonces se sabe cuánto había de nutriente en la planta y se observa cuánto la solución extrae. La que más se iguale a la planta, esa va a ser la solución más adecuada para ese suelo o para ese lugar. Es trabajo de laboratorio, pero para nosotros la calibración significa seleccionar la solución que iguale a lo que hace el cultivo. O sea que el cultivo extrae cierta cantidad de nutrientes del suelo, la solución también se comporta de manera similar. Porque de repente la de Melich se comportó mejor en los suelos de Escuintla o en Jalapa que la solución de Olsen. Por eso se usa la solución de Melich. Pero ese es trabajo de laboratorio. En análisis de suelo hay variables que se utilizan de manera directa, no requieren calibración. No requiere el laboratorio estar haciendo ningún tipo de calibración ni ajustes, ¿verdad? Entonces, cuando miden pH, las metodologías de una vez se utilizan de manera directa, no se calibran. Conductividad eléctrica, la estimación de carbono, de nitrógeno, porque recuérdense que necesitamos la relación carbono-nitrógeno, esa es una recomendación que ustedes van a dar. ¿Cuánto es la relación carbono-nitrógeno? Ustedes van a ver su formulario, ahí están los rangos. Pero miren, cuando se usa la solución de acetato de amonio en cualquier suelo ácido básico, en cualquier lugar, es aceptada esa solución de acetato de amonio. Para potasio, calcio y magnesio es aceptado. Entonces no requiere que le hagan ninguna calibración al lugar. Simplemente está validado para cualquier lugar. Esa es la experiencia con la solución de acetato de amonio. Bueno, no requieren ningún ajuste, ninguna calibración. Pero si se va las determinaciones que sí requieren calibración es el fósforo y los demás nutrientes. Si calcio, magnesio y potasio se obtienen por otra solución, igual hay que hacerle calibración. Solo calcio, magnesio y potasio con solución de acetato de amonio, todos los laboratorios la aceptan como válido, aunque los suelos sean diferentes. Diga. Yo no entendí mucho cómo es que se hace la calibración de los nutrientes. Simplemente yo creo que lo vamos a dejar con que la solución que extrae los nutrientes de la forma más parecida a la planta, esa es la calibración. Se ponen a trabajar las diferentes soluciones, ¿sí? Se hacen es a nivel experimental, eso no lo hacemos nosotros.
Imagínense, un amigo hizo la determinación y utilizó 200 macetas de 500 gramos cada maceta. 500 macetas y tuvo que estar sacando por ahí, primero homogenizar todo su suelo para saber qué nutrientes ya traía el suelo. Y luego poner a crecer el cultivo. Unas macetas tenían, por ejemplo, 5 partes por millón de fósforo, otra tenía 10, otra 15, otra 20. Bueno, entonces puso a trabajar 5 soluciones y obviamente la que tenía 5 partes por millón de fósforo ya sabía, ahí puso a crecer el sorgo y vio un rendimiento. De ahí utilizó las 5 soluciones para extraer esa cantidad de fósforo de cada maceta. La que se acercó más a la extracción que hacía la planta, a los 5 partes por millón, la que más igualaba lo que la planta hace, esa fue la mejor solución. ¿Cuál fue? Santa Lucía Cochumaguapa fue Melich, la que más se acercaba a la extracción de los nutrientes. Entonces simplemente dejémoslo que es la solución que más iguala a la extracción que hace una planta. Ese es a nivel de laboratorio. Esa es la solución que está calibrada, la mejor. Porque de repente Olsen, estamos trabajando en un suelo ácido, la planta está extrayendo 10 partes por millón de fósforo y Olsen solo reporta que extrae 3 partes por millón. Entonces esa no está correlacionada, no tiene un comportamiento similar en cuanto a la extracción que hace la planta. Bueno, ahora las soluciones extractoras son varias. Yo lo pongo como referencia y lo ponemos como referencia, ¿verdad? Melich 1, Melich 2, Melich 3, Bray, Olsen. Lo que sí nos interesa es qué determinaciones no requieren calibración y son las asociadas al suelo para interpretar, y cuando usamos la solución de acetato de amonio, que es una solución muy funcional para diferentes tipos de suelo en diferentes lugares, en diferentes países. Sí necesitamos calibrar cuando estamos determinando los otros elementos, fósforo y los demás, porque lo hacemos con las otras soluciones. Hay que buscar la mejor, la que más se iguale a la planta en extracción de fósforo y los demás nutrientes. Pero ojo, si extraemos calcio, magnesio, potasio, con Melich, aquí sí hay que calibrar. Es trabajo de laboratorio. Si extraigo calcio, magnesio, potasio con Olsen, también tengo que hacer mi calibración. O el laboratorio lo hace, no yo. Eso el laboratorio lo hace. Bueno, entonces calcio, magnesio y potasio, si es con solución de acetato de amonio, no requiere ningún ajuste. Y si en mi análisis, como van a ver ustedes en sus datos de análisis, se determinó con acetato de amonio, vamos a ver la tabla de acetato de amonio y me va a dar los niveles de cada elemento, de potasio, calcio, magnesio, pero también me dice mi tabla cuánto debe dar la división calcio-magnesio, magnesio-potasio, o sea, los antagonismos, ¿verdad? Tienen un valor. Entonces también me lo dice la tabla, cuánto tiene que dar la división de un elemento respecto al otro, por relaciones de antagonismo. Por ejemplo, magnesio-potasio. De repente la tabla me dice que debe estar entre 3 y 5. Es mi rango adecuado. Al dividir la concentración de magnesio sobre potasio me da 4, significa que está adecuado. Bueno, ese es el trabajo que vamos a tratar de complementar hoy. Para eso les colgué el formulario para empezar, ¿verdad? Y también aquí tienen el análisis en las diapositivas. Bueno, hay determinaciones que requieren calibración y otras que no. Adelante. Entonces, es una duda más que todo. Entonces, con estos análisis que se realizan, yo puedo lograr determinar los requerimientos nutricionales que requieren.
el cultivo o la planta? En primer lugar, el análisis de suelo me da los niveles adecuados, promedio, de nutrientes para ser considerado que el suelo es fértil. Los rangos adecuados. Ingeniero, disculpe, otra pregunta. Por ejemplo, sí, diga. Sí. Bueno, mi duda es, aquí en Guatemala, ¿en dónde hay laboratorios de suelo? Uno, ¿Cómo le voy a poner acá, esa es una muy buena pregunta. ¿Y va a como ser cuánto pregunta de es? examen. Gracias. ¿Tiene otra por ahí? Sí, ¿como cuánto cobra cada uno así para para tener una idea en cuánto sale cada análisis? O... Yo diría que alrededor de 120 quetzales para arriba, ¿verdad? Depende qué usted va a medir, lo esencial, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, porcentaje de nitrógeno. ¿Se recuerda que de la materia orgánica usted saca el carbono por aquel factor de Van Beckmelen? ¿Se recuerda? O a veces el laboratorio ya se lo da. Pero ahora a nivel de nutrientes, bueno, el nitrógeno siempre es deficiente porque es un elemento muy inestable. Lo esencial, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, cobre en todo caso. Es lo más común. Cada elemento realmente tiene una valoración. Si usted quiere otros elementos, níquel, zinc, ya incrementa el costo, o quiere otras determinaciones. ¿Cómo está el sodio en el suelo, por ejemplo? Capacidad de intercambio catiónico, ya dependerá. Pero esa pregunta de los laboratorios, ENCA, ICTA, por ejemplo, FAUSAC, o sea, Facultad de Agronomía de la USAC, Senjicaña, allá en Santa Lucía, ¿verdad? Hay una serie de laboratorios llamados Laboratorio Ceres. Hay otro laboratorio que es Soluciones Analíticas. Muy bien, ahí me tocaba a mí a veces estar un poco hace muchos años, Soluciones Analíticas. Bueno, aquí están algunos. El café. Está el laboratorio de Anacafé, ¿verdad? Que usan otra solución. Y otras tecnologías diferentes a las que nosotros usamos. Se usa también incluso resinas. Bueno, pero aquí tenemos entonces algo importante. ¿Qué laboratorios? Porque ustedes están en algún lugar, van a recurrir a los laboratorios para hacer sus análisis. Muy bien, pero volviendo. El análisis de suelo, aquí tenemos, vamos a ver si me permite quitar esto acá. Bueno. Ingeniero, antes de que quite los laboratorios, ¿podría repetirlos? Es que se me quedó trabado. Perdón, ¿dónde se quedó usted? Estaba hablando de los laboratorios, de los nombres de los laboratorios. Muy bien. Entonces, ENCA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola, ICTA, está en dirección hacia el sur de la ENCA, como a 3 kilómetros en línea recta, ¿verdad? A la orilla, en el kilómetro 22. Tenemos el laboratorio del ICTA, Facultad de Agronomía, Universidad de San Carlos, Senjicaña, allá en el Centro de Investigación de la Caña. Ahí normalmente llevamos estudiantes de ENCA a ver el laboratorio y hacer el recorrido en la caña de azúcar. Laboratorio Ceres, Soluciones Analíticas, Anacafé. Bueno, entonces decíamos, el análisis de suelo lo que nos permite estimar es el nivel de los nutrientes. Aquí este formulario lo tienen ustedes ahí en la plataforma, por favor lo van a usar para interpretar. Si yo utilicé, no sé si ustedes logran ver, pero si utilicé la solución de Melich 1, ¿cuál es el rango adecuado de fósforo? ¿Y en qué dimensionales me da el fósforo? Me lo dice acá, ¿verdad? Me dice que el fósforo, ¿en qué dimensionales me está dando el fósforo? ¿En qué concentración? A ver, Figueroa.
Se lo está ¿Alcanzan a ver dando, acá? sí, se lo está dando por partes por millón. Correcto. Entonces, y el nivel adecuado, promedio, nivel adecuado de fósforo, ¿cuánto debería de ser? De 12 a 12 16 a 16 partes partes por millón. Ahí está la esencia. Entonces, abajo de esto está deficiente a nivel estándar. Está deficiente. ¿Cuál es mi recomendación? Aplicar fósforo. Por la ley del mínimo, no vamos a aplicar todos, vamos a aplicar los que están deficientes. Oyen, esa es la primera apreciación, porque vamos paso a paso. Si el elemento está deficiente, lo aplico. ¿Qué pasa si solo el fósforo está deficiente en mi interpretación de mi análisis de suelo? ¿Qué pasa si solo el fósforo está deficiente? Solo tengo que aplicar fósforo y nitrógeno. Nitrógeno siempre, porque es muy volátil en forma de N2 o en forma de amoníaco, NH3. Entonces, eso es lo práctico. Agarramos nuestra tabla. Mi laboratorio, ¿qué usó? Usó la solución de Melich. Entonces yo busco una tabla de Melich y con esta interpreto. Y aquí están fósforo, potasio, calcio, magnesio, todos los elementos. Si terminé calcio, potasio, magnesio con la solución de Melich, también las relaciones para ver antagonismo. Las relaciones calcio-magnesio lo tengo que usar con la tabla también de Melich. Si calculé o si determiné calcio, magnesio y potasio con la solución de Melich. Es decir, si un laboratorio solo usó Melich, el calcio, magnesio, potasio, me lo determinó con Melich, yo tengo que ver mis relaciones. Por ejemplo, aquí dice calcio, magnesio, de 2 a 6, ¿verdad? Dividir, por ejemplo, el calcio, eran 50 partes por millón. Y el magnesio era, por ejemplo, 10. Así sacamos las relaciones. Una división. 50 entre 10, 5. Entonces la relación calcio-magnesio me dice que lo adecuado va de 2 a 6, ¿verdad? Aquí me lo está diciendo, de 2 a 6. Me dio 5, significa que está adecuada la relación calcio-magnesio. Está bien el calcio en relación al magnesio. No va a haber antagonismo, no va a haber problemas de que el calcio oprima al magnesio. Magnesio-potasio, entre 2 y 4 me debe dar la división, ¿verdad? Magnesio entre potasio me debe dar de 2 a 1 a 4 a 1, dice. O sea, me cae entre 2 a 4. Aquí está lo adecuado. Si me da 3, el dividir la concentración de magnesio entre potasio me da 3, estoy en medio del rango, estoy adecuado. Si me da 1, estoy bajo. ¿Qué debo de hacer? Recomendar. ¿Qué voy a recomendar? Si está bajo, tengo que pensar, ¿subo el denominador o subo el denominador? Si está bajo, tengo que subirle al magnesio para subir la relación. Entonces es como ir equilibrando qué necesita mi suelo si estuviera desequilibrado. Pero primero, obviamente, yo trabajo cada elemento. Fósforo, potasio, calcio, magnesio. Hago la valoración y los elementos que estén deficientes son los que voy a aplicar. Ahora, vean ustedes en su formulario. Estamos empezando. Aquí dice, cuando usé la solución de acetato de amonio, dice aquí. Entonces, si usé la solución de acetato de amonio, trabajo calcio, magnesio, potasio con la tabla de acetato de amonio, que es esta, ¿verdad? Y las relaciones, también uso esta tabla, ¿verdad? Uso esta tabla porque trabajé con acetato de amonio, calcio, magnesio, potasio. Los resultados de las divisiones los voy a trabajar también con la misma tabla. Aquí está. ¿Cuánto me tiene que dar calcio sobre magnesio? Entre 2 a 6.
calcio más magnesio, y eso lo dio entre potasio, entre 20 y 30. ¿Cuánto la división de magnesio-potasio entre 2 a 3? ¿Cuánto calcio-potasio entre 2 a 6? Bueno. Entonces, solo se trata de valorar mi contenido de elementos y las relaciones en base a estas tablas. Veamos el pH. Aquí está el pH. ¿Cuál sería el pH más adecuado para la mayoría de cultivos? ¿Qué dice Luis Felipe López? O Leonardo Samayoa. ¿Cuál sería el pH más adecuado? El neutro. Correcto. En este caso hay muchas tablas, pero yo sé que mis cultivos, la gran mayoría crece bien entre 6.5 a 7, ¿verdad? Neutro. En otras tablas dirá ligeramente ácido, pero ustedes valoren que ande cercano al neutro. Porque los nutrientes están disponibles, la gran mayoría de nutrientes. Ingeniero, una duda. Diga. Adelante. La relación calcio-magnesio es relación al antagonismo. Son relaciones por antagonismos. Yo les puse una tabla de relación de elementos antagónicos ahí en sus diapositivas. ¿Por qué se saca? Porque si hay mucho calcio, va a afectar al magnesio. Si hay mucho magnesio, va a afectar al potasio. Es por ver las relaciones antagónicas. Estas son las más importantes, pero los estudios más avanzados de suelo me relacionan varios nutrientes, no solo estos. Y por eso les puse en sus diapositivas la tabla de antagonismo. Pero para nosotros a nivel práctico es suficiente con esto. ¿Estamos bien? Entonces, ya viendo eso, ya podemos ver si está suficiente o si está normal. Eso es lo que ustedes van a hacer ahora. Vean, les decía, a nivel del curso hemos visto mucho concepto. Ahora, pues nos toca ya empezar partes más prácticas. Aquí tenemos el análisis de suelo. Con la tabla, ustedes, por favor, valoren cómo está el pH, la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, aquí yo les decía, lo común es que me lo dé en decisiemens metro o milimol centímetro. Bueno, aquí me lo dio en micromol metro. Entonces, esta conductividad eléctrica equivale a 1.25 decisiemens por metro, que es igual a 1.25 milimols por centímetro. Estas son las medidas más comunes, decisiemens metro y milimols por centímetro. En la tabla está como decisiemens metro. Pero ¿cuál es el mensaje en su tabla que encuentran allá adentro? Vamos a ver. ¿Cuál es la medida adecuada de conductividad? Perdón, está hasta abajo, pero conductividad eléctrica debe ser menor que 2. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Debe ser menor que 2. Vamos a ver por qué se los puse. Por esto, miren. Si tiene más de 2 de conductividad eléctrica, hay muchas sales. Por ósmosis me va a afectar a la planta, me la va a matar. Así que abajo de 2. Es una recomendación práctica. Aquí también les puse esa tabla de las medidas de conductividad eléctrica. Ahí está qué es la C, la conductividad eléctrica, y que esta medida de decisiemens metro es igual a milimol centímetro. Hoy se utiliza una u otra, que son sinónimos. Pero vean, ojalá, bueno, entre 1 y 2, ¿verdad? Puede estar entre 1 y 2. Aunque ya con 2, algunos cultivos muy sensibles se me puede caer la producción.
Si quieren leer más, por aquí va esta tablita. Es como un ejemplo de conductividad eléctrica. ¿Qué pasa? Miren, aquí está decisiemens metro. Es lo normal hoy en los análisis, decisiemens metro. ¿Qué pasa si yo tengo una conductividad eléctrica de 4 decisiemens metro? ¿Qué va a pasar con mi cultivo de papas? Solo se me va a caer mi rendimiento de 100% a 72%. Miren, y la fresa, ¿qué pasa si tengo una conductividad eléctrica de 4? 0 rendimiento, me mató el cultivo. Ahora miren, en fresa, ¿qué pasa si tengo una conductividad eléctrica de 2? Mi rendimiento en fresa se me cae a un 67%. Es decir, es bastante sensible. Y el cultivo de rosas con una conductividad eléctrica de 2 me cae a 74%. Conclusión, ojalá fuera menor que 2. Ese es un dato práctico. Bueno. Por eso, ¿verdad? Aquí está entonces algunos elementos, el por qué. Voy a volver. Conductividad eléctrica, ¿verdad? ¿Para qué me sirve el carbono y el nitrógeno? Para sacar la relación carbono-nitrógeno. Entonces, ustedes buscan la relación carbono-nitrógeno. ¿Se recuerdan? No requieren calibración. Relación carbono-nitrógeno. ¿Cuál es el valor adecuado o medio? De 10 a 15. Esto es lo medio o adecuado. Muy bien. ¿Cuál es la materia orgánica? En un suelo volcánico lo adecuado es de 6.1 a 10.9. Materia orgánica en un suelo normal de 1.81 a 2.40. Bueno. Así que aquí tenemos los valores medios o adecuados que debería tener un suelo para considerarlo fértil. En esta primera apreciación, si el elemento o la relación está adecuado, o medio, ¿verdad? No aplicar. ¿Por qué? Porque está bien. En una primera apreciación que conste, cuando avancemos vamos a ver otros elementos. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Está en rango adecuado, estamos bien. Ya después vamos a ver ajustes, pero en este momento, si está adecuado, no vamos a aplicar. Ahora, si está deficiente, tenemos que aplicar. De repente solo nos toca aplicar potasio, por ejemplo, ¿verdad? Bueno. Entonces, ustedes se van a poner luego, después de clase, a interpretar este análisis. Y vamos a ver. Bueno, pero si quieren, mejor continuamos. Vamos a ver cómo está el pH. Vamos a ver cómo está la conductividad eléctrica. Aquí me dice ya que está bien, ¿verdad? 1.2 es menor que 2. Está bien la conductividad eléctrica. La relación carbono-nitrógeno, ¿cuánto me da, jóvenes? 1.5 entre 0.09, ¿cuánto me da? $16.67. Muy bien, está, mire, el rango adecuado 10 a 15 según mi tabla, está 16, está bien. Está bien porque realmente está cerca del límite superior. Hay adecuada mineralización. Si tuviera, por ejemplo, arriba de 50 me preocupo, pero está muy cerca del rango.
Eso ya son los criterios. La refrigeración carbono-nitrógeno está bien. ¿Cómo está el nivel de los diferentes elementos? Ahorita les voy a ir preguntando. Dice que el fósforo. A ver, Martínez Santos. El fósforo. ¿Con qué solución se extrajo el fósforo hasta el manganeso? ¿Con qué solución? Con Melich 1. Melich 1, correcto. Entonces, mire, me dio de fósforo 6.8. ¿En qué concentración me da fósforo, cobre, hierro, zinc y manganeso? ¿En qué concentración me lo da? A ver, ¿en qué concentración me está dando estos elementos? Aquí lo dice, miren. ¿En qué unidades de concentración? En partes por millón, ¿verdad? Bueno. Ismatul Jiménez y Gutiérrez Mejía. Aquí se determinó la capacidad de intercambio catiónico, calcio, magnesio y potasio, ¿por medio de qué solución? ¿Del Melich 1? No. Vea su pantalla. Ah, de acetato de amonio. Correcto. Entonces, aquí tengo que usar la tabla de acetato de amonio. ¿Qué unidades de concentración utilizó la solución de acetato de amonio para darme el resultado de calcio, magnesio, potasio? ¿Qué unidades de concentración? Miliequivalentes en 100 gramos de suelo. Correcto. Eso es lo que ustedes tienen que ver en cualquier análisis que a ustedes les den. ¿Qué solución? Entonces ya vemos la tablita y con la tabla valoramos. Vamos a ver. García Godoy y García Pérez. Dice que el fósforo yo lo extraje con Melich y me dio 6.8 partes por millón. ¿Cómo estará ese elemento? Fósforo 6.8 partes por millón. Me dijo el resultado que fósforo es 6.8 partes por millón. ¿Está deficiente? Y estamos con Melich. Entonces vamos a ver el fósforo. Dice que lo adecuado era 12 a 16. Ven en la tabla, lo adecuado 12 a 16. Y nos dio 6.8, correcto, deficiente. Mi recomendación, aplicar fósforo en primera gran decisión. Estamos bien. Diga, compañero, diga. ¿Qué duda tenía? Solo ingeniero que el internet se trabó, por eso no le pude contestar. Ah, no tenga pena, pero estamos claros con la idea, que es lo que me interesa, porque con eso ustedes van a poder interpretar cualquier cosa. Estamos claros con la idea de usar las tablas. Sí, ingeniero. Muy bien. Ahora, nosotros para interpretar el análisis de suelos, normalmente se usan dos procedimientos. El que les acabo de explicar, que es el método SLAM. Vemos niveles o valores, ¿verdad? O valores puntuales, donde vemos si un nutriente está adecuado, deficiente o está en exceso. Entonces, este método de interpretación es el método SLAM, basado en el nivel de suficiencia de un nutrimento, basado en esas tablas, ¿verdad? Basado en tablas que me dan las soluciones. Entonces, me pueden decir que tengo un rango de concentración de 5 a 10, por ejemplo, como en las tablas de Melich.
O de repente me pueden dar un punto exacto. Me pueden decir que puede ser, por ejemplo, el centro de ese rango el que yo puedo tomar como referencia, 7.5. ¿Verdad? Sería el centro de 5 a 10. A veces yo como técnico puedo tomar este punto exacto como un nivel de referencia, el centro del rango, ¿verdad? Que sería como un punto crítico de valoración. Bueno, el primer método, entonces el método SLAM es el que estamos viendo. Valoramos rangos, ¿verdad? O nosotros podemos definir un punto exacto en el centro del rango, un punto crítico para valorar. Eso ya es nuestro criterio técnico. Bueno, método de interpretación y recomendación de análisis de suelo. El más común, el que nosotros usamos por la disponibilidad de información, es el método SLAM, que es lo que acabamos de hablar al interpretar con la tabla de Melich, acetato de amonio, Olsen u otros, ¿verdad? Ese es el procedimiento que nosotros usamos, el más común y el más rápido, porque hay información. Dos métodos de interpretación y recomendación de análisis de suelo. El método SLAM, donde valoramos rangos de concentración, ¿verdad? O algún punto crítico que sería el centro del intervalo. El método SLAM es el más común, que es el que acabo de explicar. Vemos tablas y valoramos respecto al análisis, cómo está cada elemento, las relaciones, el pH, la materia orgánica, relación carbono-nitrógeno. Recuerdan, tienen su análisis en las diapositivas, tienen la tabla ahí en la plataforma también. Esa la pueden usar. Incluso para su examen, ténganlo listo, ¿verdad? Ténganlo a la mano. El otro método de interpretación es el método racional. Pero requiere mucha más información. Este podría ser más exacto, pero necesitamos mucha información. Y a veces no está disponible en los centros de investigación, en los grandes centros científicos, no está disponible para nosotros. Este método racional es lógico, como ustedes ya, algunos de ustedes están pensando, ¿verdad? Es lógico en el sentido de que me dice cuánto me está dando el suelo, o sea, lo que voy a aplicar, cuál va a ser mi dosis. En la ecuación me dice lo que tiene el suelo. Bueno, ya sé cuánto tiene el suelo. Pero a través de tablas yo investigo la demanda del cultivo. Por ejemplo, fósforo. Para fósforo únicamente, yo sé que mi demanda del cultivo es 10 partes por millón, por ejemplo, y que mi suelo tiene 5 partes por millón. Por diferencia, yo ya sé que aquí la diferencia son 5 partes por millón que debo aplicar, ¿verdad? Que me hace falta en el suelo. Lo divido entre la eficiencia del fertilizante. Es decir, fíjense que, por ejemplo, el nitrógeno, la eficiencia es 25%. De cada 100, tal vez 25 se aprovechan. 0.25, ¿verdad? O sea, el 25%. Y estos son factores de investigación, son valores numéricos. Para cada cultivo necesito ese valor numérico. Eso no lo tengo. Entonces el método racional sería un método más exacto, donde yo tengo que saber cuánto necesita el cultivo, cuánto me está aportando el suelo. En base a eso sé lo que necesito, lo que falta, ¿verdad? Lo que falta, pero lo tengo que dividir entre la eficiencia del elemento realmente. El fósforo, su eficiencia es como el 30%. El potasio es un poco más alto. Bueno,
Entonces, pero esa eficiencia del elemento nutritivo lo tengo que saber y depende del tipo de fertilizante también que voy a usar. Bueno, el método racional es el más exacto, pero requiere mucha información que no disponemos nosotros. Pero de repente ustedes cuando estén trabajando en el futuro sí accesan a la información, pues ya saben que usan el método racional para recomendar. Inge, una Bien, adelante. ¿Ese factor numérico de dónde se saca? Ese 1.5, digamos. Son datos experimentales. Puede ser 1.5, puede ser 1.7 de centros de investigación. Por ejemplo, la caña de azúcar. De repente ellos tengan sus datos del factor. Porque hay que hacer la ecuación para nitrógeno, para fósforo, para calcio, para azúcar, para todo, ¿verdad? Uno por uno, pero hay que tener esos factores. Imagínense ustedes, esto nada más como referencia, porque no quiero que se vayan a asustar. Si yo calculara el nitrógeno, aquí está la ecuación, me falta aquí la eficiencia del nitrógeno. Como les digo, pongamos un 25%, aunque es menos. Y aquí está el factor, ¿verdad? Bueno, suponiendo que voy a trabajar el nitrógeno, imagínense ustedes, ¿cuántos kilogramos de nitrógeno necesito, verdad? De una vez me dice los kilogramos de nitrógeno. Entonces, imagínense acá, necesito un dato que se llama demanda de nitrógeno por cultivo. Tengo que investigar cuánto exactamente necesita el cultivo para producir, por ejemplo, 5 toneladas de maíz por hectárea. Necesito el suministro del suelo. Bueno, ¿cuánto tiene el suelo con mi análisis? La eficiencia del nitrógeno y el factor. Pero veamos, miren simplemente la demanda de nitrógeno. Este factor DN que aparece acá, miren en qué se convierte. DN. Necesito coeficientes radiculares del cultivo que los extraigo a base de datos experimentales de la biomasa. De la biomasa aérea, indirecto. Rendimiento esperado que yo necesito obtener. 100 quintales por hectárea. Humedad del producto cosechado. Cuando coseche, ¿qué humedad va a tener? Eso lo debo saber. El RIN, rendimiento interno del nutriente, es decir, lo que extrajo de nitrógeno el maíz para producir el grano. ¿Cuánto es? Y otro elemento, índice de cosecha. Es decir, la relación cosecha y biomasa. Eso es un montón de datos. Miren el índice de cosecha. Tengo que buscar ese IC. ¿Se recuerdan el IC, el índice de cosecha? Este que tengo aquí al final de esta ecuacioncita. Solo para calcular la demanda de nitrógeno. Este IC cambia para cada cultivo. Tengo que investigar en fuentes de investigación científicas. Bueno, en conclusión, nosotros tenemos el método de interpretación y recomendación de análisis de suelo. El método SLAM, que es el que usamos, SLAM, y también existe el método racional, pero requiere más información. Ojalá ustedes en el futuro trabajen un lugar donde tengan toda esa información, ¿verdad? Bueno, ahorita, por favor, ustedes, ¿qué hora tienen, jóvenes? ¿Qué hora tenemos? 7:53. Perdonen que a veces me extiendo en estas cosas, pero lo que espero es que más o menos nos quede la idea. Por favor, ustedes traten de interpretar este análisis de suelo y ver cómo están los diferentes componentes. Ahí tenemos las variables, cómo está el pH, cómo está la conductividad. Dijimos que la conductividad está bien. La relación carbono-nitrógeno está bien. ¿Cómo está el fósforo, el cobre, hierro, zinc, manganeso? Hay que calcularlo.
La capacidad de intercambio catiónico. Vemos la tabla de acetato de amonio. Ahí está la capacidad de intercambio catiónico. Calcio, magnesio, potasio. Y también calculen, se recuerdan las relaciones. En la tabla de acetato de amonio. Ahí en la tabla de acetato de amonio también ustedes calculen las relaciones entre estos elementos. Es decir, aquí, ¿verdad? Aquí tienen la tabla de acetato de amonio, aquí tienen sus indicadores de los rangos adecuados de las relaciones de antagonismo entre estos elementos. Ese es algo que vamos a hacer cada uno, por favor, y lo vamos a trabajar en nuestro cuaderno, por favor. Es una primera aproximación a interpretar el análisis de suelo. Una primera aproximación. Ya en las siguientes clases vamos a trabajarlo más en forma. Entonces, jóvenes, vamos a ver, ¿alguna duda? Ingeniero, así como Quiero una pregunta para realizar las relaciones, ¿qué se utiliza? ¿Qué unidad? ¿Partes por millón o mil equivalentes? Si tiene calcio en partes por millón y lo divide en magnesio en partes por millón, se va a ir partes por millón y al final va a quedar nada más el valor, ¿verdad? La solución de acetato de amonio le da la concentración. Vamos a ver en qué nos dio el acetato de amonio. En 1000 equivalentes, ¿verdad? Entonces tienen que trabajarlo en 1000 equivalentes. Y muy buena intervención, aunque ahorita no vamos a llegar a ese nivel. Pero se recuerda a usted que en edafología, por ahí tienen un par de formulitas para convertir partes por millón. Pero ustedes busquen, yo creo que es 1000 equivalente 100 gramos por peso equivalente. En edafología, por ahí lo han de tener en una tablita ustedes. Buena pregunta, porque de repente nos toca pasar 1000 equivalentes de 100 gramos de suelo a partes por millón. Muy buena pregunta, porque para eso sirven esas formulitas, ¿verdad? Que a veces tenemos que convertir. Ya sabemos la valencia del calcio es 2, la valencia del magnesio es 2, la valencia del potasio es 1. Bueno, entonces 1000 equivalentes por peso equivalente son partes por millón. Muy buena pregunta, porque a veces nos va a tocar hacer las conversiones, ¿verdad? Mi análisis de suelo, vamos a ver, fue hecho con la solución de acetato de amonio. Vamos a ver cómo me dio mis resultados, porque ustedes tienen que tener también esa mentalidad abierta. ¿En qué me dio los resultados la solución de acetato de amonio? En 1000 equivalentes por 100 gramos de suelo. ¿Cuál sería la relación? Vamos a ver, calcio-magnesio. Divido 4.6 entre 1.8. ¿Cuál es el valor de la relación? ¿Cuánto me dio, jóvenes? 2.55. 2.55. ¿Cómo está esa relación según la tabla? Adecuado. Calcio, magnesio, vamos a ver. Dice que lo adecuado es de 2 a 6, ¿verdad? O sea, de 2 a 1 a 6 y me dio
2.55, sí, correcto, está adecuado. No necesito agregar ni magnesio ni calcio, está en los rangos normales. Por supuesto, yo después voy a evaluar todas las variables, mi interpretación, y voy a dar mis recomendaciones al final. Ahorita solo interpretamos. En otra etapa vamos a hablar, o sea, lo que sigue después en nuestras clases va a ser requerimiento del cultivo, la dosis, o sea, las 4 R, ¿se recuerdan? La dosis, la fuente fertilizante, el tiempo, el lugar. Ahí se memorizan qué significan las 4 R, ¿verdad? Los 4 requisitos de la nutrición. Jóvenes, ya para finalizar entonces, por favor, ¿se recuerdan ustedes que para el próximo día de clases ustedes van a leer su plataforma y van a trabajar en base a lo que diga la plataforma? El día lunes ven la plataforma y ahí están las instrucciones para que ustedes trabajen ese día en grupos o individual. Ya van a ver lo que les va a tocar el lunes y el miércoles. Yo voy a estar en la zona de Rabinal, Cubulco y Alta Verapaz, pero por WhatsApp vamos a tener comunicación. Pero ustedes, por favor, revisan su plataforma para trabajar solitos esos 2 días, por favor. El examen, ¿qué fecha me lo dejaron? Todavía no se sabe, ingeniero. Por favor, entonces el examen lo voy a hacer por Teams, por la plataforma de Teams, por Teams, ¿verdad? Donde trabajamos la clase, donde estamos ahorita. Y ese día lo abren exactamente a la hora programada por la ENCA. Lo abren y trabajan ustedes tranquilos ahí su examen. Si tengo que recibir archivos adjuntos de operaciones manuales, de cálculos, ahí normalmente en Teams yo pongo un espacio donde ustedes pueden subir sus fotografías. O en su defecto, si les falla Teams, pues suben las fotografías por la plataforma Moodle, que yo de todos modos la dejo preparada, pero obviamente lo tienen que mandar antes de que finalice el tiempo del examen. Aunque yo siempre les doy 5 minutos, cuando vence la hora del examen, les doy 5 minutos más para que puedan enviar sus archivos. Ahí se recuerdan. Entonces, no sé si hay alguna duda. Y los que no están, por favor, los que tienen problemas, por favor, apóyenlos, ¿verdad, compañeros? Apoyen a los que tuvieron problemas hoy de comunicación. Hubieron un par de compañeros que tuvieron problemas en la comunicación de hoy, pero ayudémoslos, expliquémoslo lo que hablamos hoy, y ahí estudiemos las diapositivas y sus notas también de cuaderno, por favor. Ingeniero, una duda. Diga. Los exámenes en Teams, digamos, ¿se pueden regresar? Si se pueden revisar. Ajá, digamos, revisión. Tenemos una duda, un ejercicio y avanzamos el otro, podemos regresar. Normalmente dejamos que vayan avanzando en cada pantallazo porque hay mucha copia. Yo creo que van a tener que ir de una vez contestando y van avanzando de una vez. Tal vez no es tan adecuado, hay mucha queja de mucha copia, hay mucho trabajo en grupos, ¿verdad? Entonces el examen es individual. Mejor asegúrense de una vez vayan avanzando, no esperen regresar, ¿verdad? Vayan ahí de una vez analizando bien su respuesta y van avanzando porque a veces son muchas preguntas. Entonces, tienen que estar seguros. Por eso estudien, ¿verdad? Estudien ahí sus copias. Ingeniero, disculpe, yo tengo una pregunta. Diga. La nota nos la va a dar al final del... O sea, cuando lo terminemos nos va a dar la nota. Tengo que calificar, tengo que revisar porque yo normalmente les pongo ejercicios también a mano. Tengo que ver los ejercicios. Después les doy la nota y después les doy revisión. Abrimos aquí el examen y lo vemos. No hay problema. Entonces, si hay operaciones, a veces nos lleva más tiempo calificar, ¿verdad? Hay que revisar más de 100 trabajos, son un montón de estudiantes ustedes. Pero siempre por revisión o todo, aquí lo abrimos, lo cito
o nos reunimos los interesados, abrimos cada examen y lo vemos aquí. La resolución la vemos aquí, ¿verdad? Pero siempre comuniquémonos, eso es lo importante, ¿verdad? Estemos en buena comunicación. Diga. Y lo de práctica va a venir, lo que miramos en práctica. ¿Quieren que venga lo de práctica? Pues no, solo era duda. No, evaluemos solo teoría. Con lo de práctica, esa parte. Y si en otro momento con eso de valencias y cosas químicas necesitamos trabajar un rato, pues lo trabajamos, ¿verdad? Pero es para aprender. No, entonces, bueno, lo que sí vimos en teoría, eso entra. Práctica, esa parte, ¿verdad? No sé si algún tema que se cruce, pues vendrá. Pero media vez lo hayamos hablado aquí en la teoría. ¿Estamos claros? Porque recuérdense que no todos estamos en las mismas prácticas, ¿verdad? No todos. Entonces, lo que hemos visto en nuestra clase, en teoría, eso es lo que viene. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero, claro todo. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuídense, cualquier cosa me escriben. Pasen buen día, estamos en contacto. Feliz día. Feliz día.